Todos los medios de comunicación en algún momento han sido acusados de influenciar a la sociedad de diversas maneras, desde los libros, pasando por la radio, la televisión, hasta la internet. Pues estos impactan en rasgos simples como la forma de hablar o vestir, y en algunos casos es un poco más impactante, pues se dice que este también influye en el comportamiento, y se vuelve más llamativo cuando este incluye violencia. Todo esto coloca a los medios de comunicación como un factor que interfiere en la conducta y que moldea nuestras acciones. Pero todos estos personajes, programas e historias suelen tener inspiración en eventos históricos. Hay una base científica o retratan la vida de personas y hechos reales. Así que poniéndolo de esta manera, ¿quién influye realmente sobre quién? ¿La sociedad sobre los medios o los medios sobre la sociedad? En principio podemos decir que todo tipo de contenido audiovisual tiene un impacto en nosotros, sin importar de qué medio provenga, tomando principalmente los medios de comunicación de masas, los cuales son la radio, la televisión, internet, videojuegos, libros, música, y estos se caracterizan por enviar un mensaje a un gran número de personas, a diferencia de otro tipo de medios de comunicación como la telefonía, en donde el mensaje únicamente se transmite entre dos personas. Tampoco importa mucho si el contenido es de entretenimiento, ya sea una película o una serie, o si es contenido de carácter informativo, como las noticias o programas en los cuales podemos ver diversos tipos de eventos social. Sin embargo, también dependerá de cada uno de nosotros y de nuestros aspectos individuales, como el entorno familiar, escolar, laboral, nuestra psicología y muchos factores más, lo que se conoce como factores endógenos y exógenos, o factores internos y externos. ¿Pero qué tanto pueden influir sobre nosotros los medios de comunicación? Hay rasgos bastante comunes como la forma de vestir, pues hay quienes utilizan los colores o vestimentas de personajes o artistas favoritos, ya sea en un estampado o replicando totalmente cada prenda. Otro efecto bastante común es el vocabulario, pues muchas personas solemos replicar o utilizar frases que vemos en televisión, igualmente de nuestros personajes favoritos. Ya saben, esas típicas frases de Bob Esponja o Los Simpson que decimos cada que la situación lo amerita. Incluso podemos mencionar un poco el tema del consumismo, en donde todo aquello que nos gusta y de lo que nos hacemos fans suele llevarnos a realizar cierto tipo de acciones, como formar grandes filas, comprar ciertos objetos e incluso luchar por estos objetos. Y quitando esta última parte, estos son algunos ejemplos de algunos efectos pues bastante inofensivos y más comunes de lo que creen. Seguramente se relacionaron con alguno de estos, pero también hay efectos que pueden ser más impactantes, como aquellos en donde los medios influyen en actos violentos, ya sea hacia uno mismo, hacia su entorno o hacia los demás. Sin embargo, estos casos son bastante aislados, por lo que no termina de ser realmente un fundamento para decir que los medios de comunicación son una mala influencia. Entonces, ¿son realmente los medios quienes influyen sobre la sociedad? Bueno, vamos a ver la otra cara de la moneda. Todo el contenido audiovisual existente, ya sean películas, series, programas, libros, música, etc., toman inspiración de diversos aspectos sociales y humanos, eventos históricos, épocas o civilizaciones antiguas, mitos, leyendas, incluso algunos conceptos bastante complicados como el amor, el miedo, las fantasías, deseos, sueños. Todo aquello que vemos suele venir de experiencias que adquirimos al entrar en nuestro entorno. Se toma esta inspiración que nos da el mundo real y se mezcla con la imaginación que tiene el ser humano, que demuestra que somos seres bastante ingeniosos, y esta inspiración que se toma del entorno viene desde siempre. Y muchas veces viene de cosas tan simples como observar al cielo, los animales, el escribir nuestro día a día. Muchas de las historias que nos gustan y conocemos provienen de que los autores, ya sea un guionista, un director, un artista, etc., se inspiró en un buen amigo, algo que él vivió, algo que soñó incluso. Algunos otros se basan en aspectos históricos o sociales, algunos se adentran en la psicología humana. Entonces siempre existe esta base real y tangible que le da inspiración a todo el contenido audiovisual. Un ejemplo bastante grande de esto es la guerra. Existen un gran número de películas que retratan estos acontecimientos, aunque siempre se hacen desde diferentes puntos de vista. Existen historias que son un poco más optimistas acerca de la supervivencia y cómo salir adelante después de estos traumas que generan. Algunas otras retratan la crudeza y el horror de la guerra. Hay algunas otras que son historias aisladas de ciertos grupos o personajes que realizaron tareas específicas que no suelen tener tanta difusión.
Hay historias que están basadas en personas reales, y claro que hay muchas otras que son bastante ficticias. Y claro están las parodias que colocan a la guerra en una situación un poco más cómica y relajada. Y así como la guerra, cualquier otra temática que puedan haber visto en sus contenidos favoritos suele tomar inspiración del mundo real, por lo que siempre va a existir esta influencia social. Realmente no hay algo totalmente genuino, es decir, algo que haya salido de la imaginación de alguien, y esto se puede ver bastante en los contenidos actuales, en donde siempre se está tomando ciertos elementos de algunos contenidos ya existentes para crear nuevos, claro, sin llegar a ser una copia o un plagio totalmente. Y esto da lugar a muchos cameos, referencias, homenajes o guiños. Entonces esto es un ciclo, es decir, los medios nos influyen a nosotros y luego nosotros los influimos a ellos y así continuamente. Pues no diría que es un ciclo. Más bien es como una relación retroactiva en donde siempre como sociedad vamos a estar tomando ciertos elementos de todo lo que vemos, en este caso de los medios de comunicación, y viceversa, los medios de comunicación van a tomar ciertos elementos reales de la sociedad y los van a mezclar con otros elementos ficticios. Pero veamos por qué no es un ciclo. Y retomando el ejemplo de la guerra, es como decir que esta inspira una película y luego esa película inspira más guerra, cosa que evidentemente no pasa. Pero sí hay varios efectos que puede llegar a tener, como dije, algunos colectivos y algunos otros individuales. Como el aumento en jóvenes que se enlistan a sus respectivos ejércitos, hay muchas personas que tienen una visión antiguerra, en el peor de los casos hay un interés por las armas de fuego, y por último puede que a un gran número de personas ni siquiera les impacte en lo más mínimo este tipo de películas. Y eso es lo interesante de todo este tipo de contenido, porque a veces podemos pensar que algo puede impactar a la sociedad, pero es muchísimo más complicado. Si bien puede tener un efecto bastante impactante en un grupo de personas, en otro puede que ni siquiera les importe lo que acaban de ver. Todo esto hace que existan muchas variables al investigar estos temas, lo cual también lo hace bastante interesante. Y que los medios tengan un impacto social no significa que nos va a influir a todos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién influye a quién? Pues ambos. La realidad y la sociedad van a inspirar a la ficción, y esta a su vez va a influir sobre estas dos. Y es muy interesante ver cómo cuando se habla de eventos violentos, muchas personas suelen apuntar a que fueron influenciados por el contenido mediático, pero a veces olvidamos que como sociedad y como seres humanos ya solemos cometer todo tipo de acto, sin importar qué tan amable o cruel sea, pues esa es nuestra naturaleza. Pero siempre es más fácil buscar un culpable que ver dentro de nosotros mismos. Se nos olvida que todo aquello que vemos en televisión o en cualquier otro medio puede que ya haya ocurrido anteriormente en la realidad. Claro, con ciertos toques mediáticos como el drama que suele exagerar algunos aspectos. Y después de todo, el contenido audiovisual nos suele gustar y llamar la atención porque conecta con nosotros, nos recuerda nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros deseos, nos hace empatizar y odiar, porque tiene ese elemento humano, ese elemento social, real y tangible. Y pienso que somos nosotros quienes más influyen en los medios, pues todos ellos son una ventana a lo que somos en conjunto. Pero a veces solemos idealizar todos estos medios como un mero entretenimiento, como una herramienta que no tendría por qué mostrarnos cómo es el ser humano en realidad, y que al hacerlo entramos en cierta negación, acusándolos de ser una mala influencia, cuando el origen de toda esta mala influencia somos nosotros mismos. Así que antes de cambiar todo este contenido, deberíamos ver a nuestro alrededor y pensar cómo cambiar nosotros.